Bienvenidos y bienvenidas. En esta sección aprenderás a cómo desenvolverte sin mareos en la interfaz de Roblox Studio, como también a escribir tus primeros scripts aprendiendo lógica de programación, para que luego puedas programar en un script todo lo que imagines y sin errores. Para comenzar, tenemos que entender dónde estamos parados ahora mismo. La ventana de Model o modelo está orientada al modelado, por lo que esta ventana es ideal para diseñar objetos como puertas, mesas o cualquier estructura que quieras agregar a tu mundo. Primero está la herramienta de seleccionar, que nos permite mover el objeto en cualquier dirección que nosotros queramos. Luego la de mover, que nos permite mover el objeto, pero siguiendo los ejes del mismo. La de escalar, con la que podemos agrandar o achicar un objeto. Y por último la de girar, que rota el objeto en su propio eje. En cambio, la ventana de avatar es similar a Model, pero enfocada en personajes, permitiendo crear NPCs con las skins que queramos y también animarlos. La ventana de prueba es excelente para testear tu juego. Tiene muchas funciones, como simular cómo se verá tu juego en el móvil, lo cual es esencial para corregir errores y mejorar tu experiencia en todos los dispositivos. Por otro lado, la ventana de vista nos permite elegir qué queremos tener abierto en nuestro estudio. En nuestro caso tendremos que tener abierto la salida o output en inglés, ya que será lo que más utilizaremos en esta sección. Por último, la pantalla de inicio es un conjunto de todo lo visto anteriormente. Contiene modelado y permite probar nuestro juego, solo que no de forma tan específica como las demás. Te recomiendo jugar con la interfaz finalizada la elección, sentirte cómodo o cómoda con el entorno de una forma más rápida y divertida. Recuerda que tu creatividad es el límite. Sin nada más que decir, espero que disfrutes de este recorrido y nos vemos en la siguiente lección.